Este es un podcast de Imaginar Nuevas Europas, una iniciativa que da cuenta de la colaboración entre diversas comunidades e instituciones para generar otras formas de vida en común en el contexto cultural español, tramando juntas la Europa del futuro. De trans, fronteras, cuerpos trans y contraarchivo de los sures globales. Herramientas queer ante las experiencias del sexilio. Tenerife, Espacio de las Artes, TEA, Santa Cruz de Tenerife. De Trans se planteó fundamentalmente como un programa en doble dirección. Por un lado, se trataba fundamentalmente de ver hasta qué punto el museo podía activarse como un espacio queerizable o donde se pudiera queerizar, es decir, se pudieran utilizar herramientas de trabajo metodológico, pero también de trabajo de intervención que estaba haciendo fundamentalmente el activismo queer y que conformaba gran parte de la reflexión de las teorías queer. Es un programa que se plantea siempre en una doble dirección, porque no solo intervenir en el museo, sino que también el museo intervenga comunitariamente. Porque no se trataba de utilizar el museo como un espacio, un contenedor en el cual se pudieran dar unas actividades, sino hasta qué punto se podían establecer mecanismos de intervención, mecanismos de relación, de solidaridad, de acompañamiento e incluso de resistencia a determinadas realidades que son profundamente preocupantes y que forman parte de la problemática queer en su sentido más amplio. Queer, y hay que marcarlo muy bien, tanto como queer al estilo anglosajón, como la propuesta también que desde las sures globales se estaba haciendo del movimiento queer a través de su fonetización en CU y R. A la hora de escoger, se propuso que este programa no tuviera, por así decirlo, una dirección artística, en el sentido de que se planteara a partir de la reflexión que se estaba haciendo desde el arte o desde los movimientos artísticos, de los movimientos comunitarios artísticos. Se planteó introducir un tema que aparentemente es extraño, es un tema que poco tiene que ver con el museo, salvo que forme parte de una muestra, y es los sexilios trans, es decir, las poblaciones más precarizadas y más violentadas, que además violentan no solo con su presencia, sino violentan con su propuesta de transgredir el género, pues cómo se mueven forzosamente a través del mundo, cómo continuamente están poniendo en duda la frontera con su presencia, pero también con sus propios cuerpos, son corporalidades también fronterizas. Y por tanto, ver hasta qué punto el museo podía resistir la posibilidad no solo de tener entre sus muros a personas trans migrantes que han sufrido la experiencia del sexilio, sino también hasta qué punto el propio museo podía generar un archivo de esas voces que habitualmente no tienen registro. El museo como receptor, pero el museo también como emisor, el museo como espacio, pero también el museo como tránsito de corporalidades, etcétera, etcétera. Era un reto también porque no era una muestra al uso, no era una exhibición que se pudiera abrir y cerrar, inaugurar y clausurar, eran voces que entraban en el museo y que ponían la realidad de una situación muy concreta, que es una situación además que preocupa mucho al activismo queer, que son las transmigraciones y los exilios, es decir, las transmigraciones forzadas. Y en tercer lugar, y yo creo que también es fundamental, hasta qué punto el museo podía no solo archivar, sino convertirse en generador de archivos.
Cuando hablamos de fronteras, y tenemos que decir vergonzosamente fronteras bloqueadas, fronteras que no acogen, que no saben escuchar las demandas, los derechos y las necesidades de personas que ejercen ese derecho, que es el derecho de la movilidad, pues estamos hablando de muros que bloquean e invisibilizan no solo a la persona, sino las formas relacionales que estructuran pues esa vida transfronteriza, ¿no? Transfrontera. ¿Ocultan qué ocultan? Ocultan situaciones extremas de violencia, y si tuviera que pensar en cuál sería ese ocultamiento más duro, pues por supuesto hay es que el más duro. Yo empezaría diciendo que la frontera de Estados Unidos con México es una frontera que se nutre demasiado del daño. Nuestras sociedades, nuestras economías se están nutriendo de la precarización del ser humano y la necesidad de vulnerabilizarlo hasta puntos extremos que permitirá que esa persona esté en una situación, o que facilitará que esa persona luego pase a estar en una situación de explotación. Y cuando decimos que vulnerabiliza a los seres humanos, podemos ponerlo de un rango que puede ser desde la agresión más común a la desaparición absoluta con tortura y el escarmiento público, ¿no? Como muchísimas veces ocurre cuando hablamos de sexilio. Ya no solo es la violencia o la ocupación de cuerpos y el maltrato del cuerpo o de las opciones de la persona, sino que ya hablamos de cómo escarmentar a personas para que pues no se sientan con la autonomía de elegir movimiento, elegir identidad, elegir opción. Otra frontera para mí, que me apetece mucho decirlo, bueno, por supuesto la de Marruecos con el Estado español, porque pese a la cara amable que pretende tener Marruecos, pues, y digo la cara amable porque a medida que han pasado los años, las agresiones y las violencias que ejerce sobre las personas migrantes, pues va tomando otras formas, y ya no está tan bien visto pagar, subvencionar, como hace la Unión Europea y el Estado español en concreto, las políticas migratorias que practica Marruecos. No está bien visto que destroce personas en la valla, que queme campamentos y desaparezca personas cayéndose de alguna manera por barrancos justo cuando la policía llega. Ya la política es otra. Ahora mismo pues ese desplazamiento de la población migrante hacia el sur. Sur es que estamos hablando de zonas pues desérticas, zonas muy duras de supervivencia y zonas donde sabemos que están asentadas pues lo que nos da a llamar de este lado del mundo mafias, y lo que son pues simplemente territorios en una situación de alegalidad suficiente como para que esas torturas y esas violencias tomen una dimensión aún más grotesca. Y me apetecía hablar de Marruecos porque pareciera que como está ahí mismo no está pasando nada. Esa cara amable no nos permite ver las agresiones brutales que antes ejercía, y antes estoy hablando del 2014, Marruecos, a base de piedras que destrozan a personas que caen de la valla y con piedras enormes les muelen el cuerpo que hemos tenido que recoger y llevar a hospitales. Eso lo hemos vivido. Tienen estas otras formas, pero es importante decir que estamos ahí, que nuestra frontera, que si alguien cree en el Estado, en los Estados-nación, pues tendremos que hablar que nuestro Estado-nación, aquello que pareciera parte de nuestra identidad, para quien se sienta parte de identidad nacional, llega a esos lugares, ¿no? Están colocados en esos lugares, la externalización de la frontera está colocada en esos lugares donde la protección de los derechos humanos no tiene por qué tener no juega un papel fundamental en las relaciones humanas, y donde se puede hacer aquello que no nos permitiríamos hacer de este lado de la frontera. La frontera o los territorios transfronterizos más duros están colocados allí donde quienes tenemos los privilegios, los nortes globales, subvencionamos aquellos territorios que subvencionamos para que se pueda violentar lo suficientemente a las poblaciones en movimiento sin que tengamos repercusión moral.
cómo construir con ellas el relato de vida desde procesos de empoderamiento reales, de reconocimiento de agencia. Y cuando digo de reconocimiento de agencia, hablo también de agencia narrativa. ¿Cómo podemos o estamos dispuestas desde este lugar del mundo que nos encanta pues categorizar y desacreditar, estamos dispuestas a escuchar el relato que la persona construye en ese momento, sea cual sea? Estamos dispuestas a escucharlo, a acreditarlo, reconocerlo y entrar en esos procesos narrativos, no desde el juicio. Hasta ahora no es así y lejos de reconocer que una persona mida con quien hable, construya su relato según la interlocutora. Ahora mismo, imagínense ese caso que ponía de una persona que ha vivido esa agresión de ese contenedor detrás de nuestra frontera y tiene que contar ese mini relato pues a una técnica, a una profesional, por ejemplo psicóloga, que la ha acompañado durante 3 meses y han entablado una relación determinada profesional. Y que puede contarle ese relato desde un lugar. Imagínense ese mismo relato contado a la policía, que es el mismo órgano que tiene la potestad de deportarla o no, si la reconoce o no víctima o susceptible de asilo. O imaginen cuando lo cuente a su sobrina de 3 años, o imagínense qué rico reconocer esa agencia, tanto que hablamos de agencia de empoderamiento en muchos ámbitos, el reconocer, el dar valor a el maravilloso ejercicio que es la agencia narrativa. Creo que vivimos un momento histórico muy hipócrita, y la trata de seres humanos es como esa metáfora grotesca de esa hipocresía. Me parecerá y me seguirá pareciendo una hipocresía si no estamos en contra del sistema capitalista patriarcal, de nuestros modelos de control fronterizo, de nuestros modelos y fronterizo me refiero y repito a fronteras no solo geopolíticas sino pues todas, ¿no? Nuestras políticas de exclusión de personas, los nadie, los otros, las otras. No, hasta que si realmente estamos en contra de la trata de seres humanos, tendremos que reconocer nuestras fronteras como puertas abiertas de acogida a toda persona que ya no solo ejerce el derecho, sino que son unas increíbles heroínas que se atreven a cuestionar el mundo con el ejercicio de salir al espacio público, siendo quienes son, desde donde son. Que están las compañeras que dicen: yo me vestí de hombre, me puse gorra, me puse camisa larga porque quería subirme al tren, hablando de la frontera de Estados Unidos, y es una estrategia maravillosa, y consiguieron o no consiguieron llegar, consiguieron mayor o menor estrategia. Pero también están las otras que dicen: no, yo salgo vestida de quien soy, de quien quiero ser, de quien exijo que me reconozcan ser, y voy exponiéndome a la violencia y avergonzando a quien ejerce violencia. Y cuando decimos avergonzando a quien ejerce violencia, espero que no pensemos que es quien da la torta, quien viola, sino sobre todo quienes sostienen estos modelos que permiten y fomentan las violencias. Personas que migran y llegan al lugar de destino, llegan a un lugar de espera, regularmente siempre se les piensa como sujetos de caridad, ¿no? Como sujetos que, digamos, prácticamente han perdido el derecho a cualquier tipo de disfrute y goce, ¿no? Digamos, el hecho de poder llevar a cabo actividades de recreación, el derecho de poder disfrutar de sus cuerpos, ¿no? Pareciera que justo con estas personas pues se les ve como sujetos pasivos. Entonces justo una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención es que a pesar de las constantes narrativas de dolor, de sufrimiento, de formas en las cuales pues ellas contaban sus historias,
pues estaban estas otras situaciones que yo también vivía con ellas y veía con ellas y platicábamos, pues que eran también las situaciones pues de la fiesta, ¿no? Del baile, del canto, del salir a las calles, del poder hacer uso de espacios públicos para que incluso también ellas pudieran tener ingresos económicos, ¿no? Porque el trabajo sexual también es una realidad de estas mujeres y digamos las necesidades económicas pues también existen ante una precarización extrema de los trabajos para las personas que migran y que no cuentan con la documentación. Pues bueno, para mí era también importante enunciar, reconocer cómo estas mujeres eran capaces de, pues justo, subvertir este orden que, pues, de cierta manera es impuesto hacia las personas que migran, ¿no? Y poder dar espacio al propio trabajo que ellas mismas hacen de gestionar su vida, de gestionar su disfrute, de gestionar su sexualidad, de poder darle sentido un poco a todo el caos que ellas están viviendo, ¿no? Y eso pues lo hacían justo en la participación. En algunas caravanas les tocó la marcha del orgullo, entonces pues para ellas era como fascinante, ¿no? Poder, para muchas de ellas era algo sorpresivo ver una cantidad de personas en espacios públicos, justo en las calles, caminando, besándose, bailando, abrazándose. Entonces para muchas de ellas ese tipo de choques también era como decir, wow, acá puedo hacer eso, acá puedo ser yo, ¿no? Entonces también eran cuestiones positivas. El hecho de poder irse de fiesta en las noches, de poder salir, tomarse una cerveza, tomarse dos, emborracharse, pues también son prácticas que a mí me hablaba de decir, bueno, conocerlas y conocerles de manera tan cercana me permitió justo romper también con esa, o de ir empezando a pensar de cómo romper con esa imagen también del sujeto víctima, del sujeto aislado, del sujeto migrante que pues prácticamente está en un estado de pues contemplación casi, ¿no? Que era como, o es como muchas de las formas en las cuales también se ha retomado dentro de los estudios de migración, y pensarles pues como todas estas prácticas justo buscan dar una respuesta a estos otros procesos de cómo la gente migrante pues también debe de crear y de generar prácticas que les permitan pues sobrevivir ante todo este panorama que se vuelve siempre tan desolador. Pues la noche que finalmente me atrevo a cruzar la frontera fue como de aventura, porque una mujer llamada Payaya, que le decíamos así porque es muda y lo único que sabía decir era Payaya, me dice con señas y a su manera de ella de expresarse que me fuera con ella y que cruzáramos la frontera. Y esa noche yo pues traía zapatos de tacón, andaba muy casual y pues lo único que tuve tiempo es de agarrar mis ahorros, una chamarra, y me fui a la frontera y crucé la frontera con Payaya. De ahí viene eso de que el simbolismo de esos tacones, porque también yo siento que esos tacones fueron los que me salvaron de no ser detenida por la migración, porque cuando todo el mundo corrió porque ahí venía la migra, yo ya traía los pies deshechos, yo ya no podía correr después de haber cruzado un cerro y caminar toda la noche. Ya no pude correr, y el no haber corrido hizo que pues la patrulla fronteriza a mí no me persiguiera, persiguieron a los que corrieron, y entonces ahí eso de crucé la frontera en tacones. Entonces yo llego a Estados Unidos y encuentro estas nuevas interseccionalidades en donde ya no nada más soy una persona trans, indocumentada, menor de edad, pero ahora también soy una persona que no habla bien el idioma, que no tengo el aculturamiento necesario para ser parte de esta sociedad norteamericana, y aparte, en donde me dicen que pues
lo único que yo puedo hacer es ir a hacer trabajo sexual, a lo cual me resisto, ¿no? Yo siento que en parte el amor, la aceptación, el apoyo que recibí en mi casa, en mi hogar, con mi familia, hicieron que yo me resistiera a ser una estadística más y al mismo tiempo a que mi amor propio, pues, dijese o pensara que, pues, si tenía que dedicarme al trabajo sexual, pues, mejor me regresaba a mi casa, en donde, pues, yo podía estar en mi casa, con mi familia, ir a la escuela, a pesar de la persecución y la violencia que sufría. Entonces, pues, no fue fácil, porque, pues, sí tuve que luchar como contra la corriente, ¿no? Y aprendí rápidamente que pues yo podía limpiar casas, podía cuidar gente mayor, enfermos, para poder sobrevivir. Y fue así como por varios años estuve en eso y eventualmente pues fui a la escuela porque yo quería aprender bien el idioma y creo que mi edad, ser un adolescente me ayudó mucho porque me asimilé rápidamente, ¿no? A la cultura, me asimilé rápidamente al sistema de vida allá. Entonces, eventualmente, pues, sí viví invisible, ¿no? Sí, a pesar de ser una persona indocumentada, que una persona indocumentada en Estados Unidos no existes, no te cuentan, porque no, pues sí, eres invisible. A pesar de que se han dado grandes pasos en favor de los derechos humanos de personas LGBT en México, creo que las mujeres y los hombres trans seguimos estando al final de estos derechos, porque hoy día es una problemática y es un hecho que hay niños y niñas y niñex trans, no binarias, que están siendo negados de sus derechos, ¿no? Que están siendo rechazados y rechazadas por el sistema. Sus derechos civiles les están siendo negados. A mí, personalmente, cuando llegué a México, me costó casi un año poder obtener mis documentos legales en México, porque fui como otra vez una migrante, ¿no? Regreso a mi país y no existo. Entonces, la nueva persona que soy construida no existo en mi país, ¿no? Entonces, me tomó casi un año, tuve que pagar cierta cantidad y hoy día es un trámite administrativo, claro, pero no para todas, no para todos. Entonces, la injusticia perdura, ¿no? Y las personas trans seguimos siendo violentadas, seguimos siendo discriminadas, seguimos siendo asesinadas en mi país, en México. Entonces, la lucha continúa y hay mucho trabajo por hacer, mucho que educar. Es verdad que la frontera tiene un funcionamiento mucho más complejo de lo que podemos pensar, ¿no? Es esta idea clásica de que la frontera es una línea que separa dos estados, cuando en realidad las fronteras son mucho más complejas. Son un archipiélago de espacios, de islas. Por ejemplo, si miramos a Europa, ¿no? Son un archipiélago de islas, de fronteras terrestres, pero también de aeropuertos, de puertos, de estaciones de autobuses. Es decir, la frontera es muy compleja, no es una línea simplemente. Y progresivamente se ha securitizado criminalizado la cuestión migratoria, es decir, que se ha transformado un fenómeno social normal en una cuestión de seguridad, con todo lo que esto acarrea, es decir, a nivel narrativo se transforma la seguridad del Estado o la seguridad de las culturas europeas, de las identidades europeas, que no sé muy bien qué son, pero bueno, esto se dice, en algo que es amenazado por la llegada de población extranjera, sean refugiados, sean migrantes. Sin embargo, no por los turistas.
Eso es importante porque si miramos a los flujos en general, es decir, la mayoría de los movimientos humanos que cruzan hoy en día las fronteras son los flujos turísticos. Este despliegue de muros, de vallas, de tecnología de control, de concertinas, genera, aparte de la violencia que genera las personas que cruzan la frontera y digamos, de las posibilidades de comercio para las empresas que construyen todo esto, pensamos generalmente que, claro, una persona cruza la frontera y, bueno, una vez que has cruzado la frontera se queda ya en los límites físicos del Estado. Pero en realidad no es así. El cruce por la frontera te marca, ¿no? Te marca porque te llevas la frontera contigo por esta idea de deportabilidad, como la define de Génova, ¿no? La posibilidad que algún día se te deporte, que igual nunca se materializa, pero está ahí, viene sobre tu cabeza, y esto tiene además consecuencias muy importantes para el bienestar psicológico y físico de los migrantes. Es decir, hay muchas personas que te cuentan cómo salir de casa le implica un trauma físico, es decir, tienen realmente miedo. Hay personas que durante tiempos largos no salen porque tienen pánico de salir en la calle y que le hagan un control. Es decir, otro aspecto que no se ve pero que tiene consecuencias muy importantes. Yo no generalizo África, porque cuando la gente habla de África, como una vez que me senté con unos colegas, digo, vosotros habláis de África, ¿qué sabes de África? ¿Qué hablamos en África? Así, irónicamente, y me suelta y me dice, habláis africano. Me dolió, sí, porque es la poca información que tienen de nuestro continente, que no es un país. Y yo dije, a ver, África tiene muchos países, lenguas oficiales y al mismo tiempo muchas lenguas maternas. En mi país tenemos 6 lenguas maternas y yo hablo 2. Así que tú me digas que hablamos africano, pues como que no. Desde ahí me he dado cuenta que hay mucho desconocimiento de ciertos conceptos. Ahora vengo aquí y soy mujer, negra, trans, el triple. Digo, bien, migrante, venga, a poner más paquete en tu mochila. Yo con 16 años, un día miré la situación y analicé mucho lo que estaba pasando en mi ciudad, los encarcelamientos a las personas del colectivo, de la comunidad, las terapias de conversión, la trata en la familia, y me dije, eso no puede continuar así, se tiene que hacer algo. Yo no he tenido referentes, desgraciadamente, no he tenido ningún referente, no he mirado en la tele y he dicho, vale, Cristina La Veneno o no sé quién que tenga como referente. No he tenido ningún referente. Yo no sabía lo que es una mujer trans, yo sabía qué es ser mujer y quién soy yo, punto. Pero más, no. Y le dije a mi madre, mamá, tengo que hacer algo. Mi madre me dijo, cualquier persona que intente hablar aquí o dar palo por esa situación acaba en la cárcel o muere. Y yo me dije, vale, voy a morir, pero tengo que hacerlo. Con 16 años, me acuerdo, junio, contacté por WhatsApp a unos cuantos colegas y les dije, quiero reunirme con vosotros. Me dicen, ¿por qué? Digo, porque tenéis pluma igual que yo, somos pájaros con plumas, así que tenemos que hacer cosas. Y cuando nos reunimos, me acuerdo que era en un casal, y yo cogí la sala con la excusa de que voy a estudiar con unos colegas, y entre que estamos hablando les digo, mirad, estamos desapareciendo cada día más. Al año enteramos a 4 mujeres trans de muertes súbitas que no se sabe cómo han muerto, ni por qué, ni quién las ha matado. He visitado a personas en terapias de conversión en curanderías y eso me duele. Y me dicen ellos, es que Rusli, tú trabajas, estudias, sigue viviendo tu vida tranquilamente. Digo, no, mientras están muriendo otra gente yo no pienso hacerlo. Una tarde me dicen, Rusli, tienes visado y billete porque tienes que abandonar el país. Pero nadie se tiene que enterar que tú abandonas el país. O sea que he salido huyendo de mi casa. Porque podía acabar en una cárcel o en un descampado, sin ningún problema. Porque yo antes de venir aquí he enterado a 4 mujeres trans. 4. Una que la rompieron la nuca, otra que murió en la cárcel, una que murió en la curandería y otra que le atropelló un coche. 4. Que si le preguntas a la policía o al gobierno del por qué, te va a decir específicamente que está haciendo una labor para nuestra sociedad. Cualquier persona de la comunidad LGTBI en diferentes puntos de África, si le dan la opción de abandonar el continente para venirse a Occidente, lo va a coger. Porque tenemos una visión de lo que es Occidente desde la tele. Es el mundo perfecto.
Es donde todos los sueños se pueden hacer realidad, pero no sabemos hasta qué extremo. Solamente queremos salir de casa para tener una vida mejor. Llego a España y digo, el país de las maravillas, pero no, desgraciadamente no. Porque desde el aeropuerto me han hecho saber que estoy en un lugar donde, quiera o no, me van a ver como una mujer negra antes de una mujer trans. Y me ha pasado, tengo muchos ejemplos desde el metro hasta el propio ayuntamiento, de gente que me pregunta a ver si he venido para quedarme mucho tiempo, o chicos blancos que me ofrecen dinero en el metro porque ya tienen una ideología de lo que es una mujer negra, ¿sabes? Y yo me quedo como diciendo, wow, puedo volver, puedo marcharme, puedo salir de aquí. Quiero dar a entender que la colonización no ha sido solamente saquearnos, transportarnos de un lugar a otro, robarnos. No ha sido solamente esto, sino que también ha sido psicológica, un maltrato psicológico, que han colonizado hasta nuestras mentes. Y eso también se tiene que descolonizar. Y yo me digo, ¿cuántas presiones sociales tengo que tener? Yo he dejado mi casa, he dejado a mi familia para venir aquí huyendo de algo que también me encuentro aquí, pero más blanco, más pintado. Cuando venimos y hablamos de, en nuestro país se hace esto, se nos maltrata, se nos no sé qué lo otro, la gente aquí cree que es un cuento, que es algo que no estamos viviendo. Pero ¿cuánta información tienes de ese lugar del que vengo? Yo cuando vengo aquí no quiero dar pena. Yo lo que quiero dar es información. Cuando he llegado aquí la gente me pregunta, ¿qué esperas de España? Pues nada. Literalmente. Yo no he venido aquí a exigir absolutamente nada. Yo he venido aquí a hacer un trueque. Yo doy y recibo. Pero no he venido aquí a cruzarme las manos a que España me dé lo que mi país no ha podido darme. Yo vengo aquí a construirme por si acaso tengo que volver, porque yo pienso volver. Y lamentablemente, por muchos años que yo tenga el DNI español aquí, van a seguir pasando este tipo de situaciones. Entonces, ante esta manifestación que me daba la vida, me dio una bofetada en la cara diciéndome que soy migrante y seguiré siendo migrante durante todos los años de que las personas de aquí me lean como tal, emprendí una lucha más dentro de mis activismos, que es el activismo por las personas migrantes, y yo lo llamo no solamente LGBTI, sino de LGBTI y de otras disidencias sexuales. A veces nos empeñamos en esta esquina del mundo, que somos una esquina del mundo, no somos nada más que una esquina del mundo, a hacer una lectura de todo lo que pasa y hegemonizarla. Las personas migrantes no somos, dentro del sistema europeo, podemos categorizarla en diferentes gavetas, LGBTI, y la Q y el signo de más, pues nos da hasta un poco de miedo. Eso es verdad, porque si lo acotamos a lo L, a la G, a la B y a la T y que no se pisan entre sí, vamos a controlar mucho mejor, ¿no? Pero cuando nos acercamos a América Latina, cuando nos acercamos a África, sobre todo, cuando nos acercamos al sureste asiático, encontramos que lo que estamos haciendo aquí es una catetería. O sea, ni somos L, ni G, ni B, ni T, podemos ser todo y nada a la vez. Tenemos esa posición que también es una rémora colonizadora de poder escribir y poner como en una crónica lo que es, y todo lo que queda al margen es lo que no es, ese no discurso, ese no relato, esa negación de esa riqueza cultural o de manifestación sexogenérica. Imaginar Nuevas Europas es una iniciativa impulsada por la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea.